Hola Radiactivo, bienvenido a un análisis más de un artículo de nuestro blog Radiactivo, periódico de actualidad del área de la salud de nuestra plataforma radiactivos.com. Aquí tienes artículos de tu interés en donde puedes simplemente chequearlos, cada uno con su video por si no quieres leerlos, pues puedes verlo como lo estás haciendo en este momento. Vas a radiactivos.com y en el menú te aparece ahí la palabra blog y puedes acceder gratuitamente de esta manera. En esta ocasión vamos a analizar este artículo que se llama Resonancia magnética versus tomografía computarizada. ¿Cuál es la mejor opción? Vamos a analizar. La resonancia magnética, RM, y la tomografía computarizada, o TC, son técnicas esenciales en la imagenología médica, pero su elección depende del contexto clínico. Aunque ambas aportan información diagnóstica valiosa, se diferencian notablemente en la visualización del tejido blando, la evaluación del trauma, el tiempo de realización, el costo y el riesgo para el paciente. Visualización del tejido blando. La RM o resonancia magnética destaca por su alta resolución en la visualización de tejidos blandos, permitiendo distinguir con gran detalle músculos, ligamentos, cartílagos y órganos. Según Radiopaedia, esta modalidad ofrece un contraste excepcional, lo que la hace indispensable en neurología, ortopedia y oncología. Aquí tenemos seguido una imagen de un equipo de resonancia magnética, o sea, un resonador con un paciente, una colega acostando a una paciente, y esto es una bobina o antena de resonancia magnética, que es algo que lo diferencia visualmente del equipo de tomografía. Dice la descripción: la resonancia magnética destaca por su diseño avanzado que incluye un túnel de gran diámetro o en forma de C para facilitar la visualización de tejidos blandos con alto contraste. Esto la convierte en la herramienta de elección para el estudio detallado de músculos, ligamentos y órganos internos. Aquí tenemos una imagen que vamos a ponerla en grande, pero primero la descripción. Imágenes de resonancia magnética de hombro en planos de izquierda a derecha, axial, sagital y coronal. Aquí la podemos ver en grande. Es una resonancia magnética de hombro. Vemos el plano aquí axial, donde vemos la cabeza del húmero y ahí la clavícula. Sagital y coronal aquí. Evaluación de trauma. En escenarios de trauma, la tomografía computarizada es preferida por su rapidez y eficacia. Según Redacción Médica, en emergencias la tomografía permite evaluar lesiones agudas en la cabeza, tórax, abdomen y extremidades en cuestión de segundos, lo cual es crucial para la toma de decisiones inmediatas. Aquí tenemos una imagen de un tomógrafo, que es como se llama el equipo de tomografía. Dice la descripción: la TC se caracteriza por un gantry circular con una amplia apertura y una estructura diseñada para obtener imágenes en pocos segundos. Es ideal para evaluar situaciones de trauma y emergencia, gracias a su rapidez y capacidad para mostrar imágenes del cuerpo. Vemos la imagen en pantalla grande. Y aquí tenemos una imagen también de tomografía. Dice la descripción: imágenes de TC de paciente con trauma craneal contuso en el hueso frontal derecho, plano axial, las imágenes A, B y C, y un volumen tridimensional, la imagen D. Vamos a verla en pantalla completa. Aquí vemos un corte axial, donde vemos un poco de edema en este lado. La axial también aquí, vemos la fractura en el área derecha del hueso frontal, llegando hasta el hueco orbital.
y aquí también vemos un poco de edema y la fractura. Y aquí en el volumen tridimensional pues la vemos bien detallada ahí la fractura, y tenemos otra aquí que llega hasta la sutura coronal. Tiempo de realización. El tiempo es un factor determinante en situaciones de urgencia. La TC se realiza en minutos, en segundos, facilitando la rápida evaluación del paciente, mientras que la resonancia magnética, según Medline Plus, puede tardar entre 30 y 60 minutos o más, lo que limita su uso en emergencias. Precio. El costo también influye en la elección del estudio. La tomografía computarizada generalmente es más económica y accesible. De acuerdo con Cigna Healthcare, el menor precio de la tomografía permite su uso generalizado en centros con recursos limitados, en comparación con la resonancia, que requiere equipamiento y mantenimiento más costosos. En cuanto al riesgo, la exposición a la radiación es la principal preocupación con la TC, ya que utiliza radiación ionizante. Según Mayo Clinic, esta exposición, aunque controlada, conlleva un riesgo acumulativo a lo largo del tiempo. En contraste, la resonancia magnética no utiliza radiación ionizante, lo que la hace más segura en ese aspecto, aunque puede presentar riesgos relacionados con el uso de medios de contraste. Aquí tenemos un cuadro, una tabla comparativa, en donde tenemos 3 columnas. Primero, unos parámetros que son visualización del tejido blando, trauma, tiempo de realización, precio y riesgo, que son en los que se comparan la resonancia magnética con la tomografía. Entonces, en cuanto a visualización del tejido blando, en la resonancia magnética, excelente, alta resolución de contraste. Y en la tomografía, buena, menor contraste para tejido blando. En la categoría de trauma, en resonancia, menos indicada en emergencias por su mayor tiempo de adquisición. Y la tomografía, aquí la ventaja, ideal para trauma, rápida y eficaz. En cuanto al tiempo de realización, la resonancia magnética va entre 30 a 60 minutos y hasta más, y la tomografía se realizan en segundos. Cuanto al precio, la resonancia es más costosa y la tomografía más económica. Y el riesgo, sin radiación ionizante, posibles riesgos por contraste en la resonancia magnética, y en la tomografía, uso de radiación ionizante y un riesgo acumulativo, que es relativo también. Conclusiones. No existe una técnica mejor, entre comillas, de forma absoluta, ya que la elección depende del objetivo clínico. La resonancia magnética es ideal para la evaluación detallada de tejidos blandos, mientras que la tomografía es preferida en situaciones de trauma y emergencia por su rapidez y menor costo. La decisión final debe basarse en las necesidades específicas del paciente, equilibrando la calidad diagnóstica con los riesgos y recursos disponibles. Comenta aquí debajo qué te pareció este artículo y suscríbete gratis para que te enteres cuando subamos más temas y artículos en nuestro blog. Puedes hacerlo al final de la página, donde dice suscríbete a nuestro boletín y entérate de nuevas publicaciones. Simplemente pones tu correo aquí y ya te tenemos en nuestra base de datos para enviarte esos artículos cada vez que los subamos a nuestra plataforma con sus respectivos videos. Si tienes alguna pregunta, también puedes dejarla por aquí en el chat y te la respondo yo personalmente, así como que la puedes dejar también aquí en los comentarios de este video de YouTube. Puedes agregar una calificación a este artículo si te gustó o no, y puedes escribir un comentario aquí para que todos puedan verlos. Espero te haya gustado, compártele esto a todos tus colegas y que tengas un feliz día, noche o tarde. Cambio y fuera, colega.